San Mateo capítulo 14. Amado Dios, queremos mirarte de forma permanente porque deseamos fortalecer nuestra fe. Ayúdanos, Señor, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Reciban el saludo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a meditar diariamente la palabra del Señor. Meditaremos en la parte del capítulo 14. Cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Ella, instruida primero por su madre, dijo: «Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la dieran y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Al salir Jesús, vio una gran multitud. Tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: «Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer». Jesús les dijo: «No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer». Ellos dijeron: «No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces». Él les dijo: «Traédmelos acá». Mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después de despedir la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la 4ª vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo, se turbaron, diciendo: «Un fantasma», y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces Pedro dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Ellos subieron a la barca y se calmó el viento. Entonces se acercaron y lo adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Llegaron a la tierra de Genesaret. Enviaron noticia por toda aquella región alrededor y trajeron a él todos los enfermos y rogaban que los dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. En el capítulo 14 encontramos primero la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista era primo de Jesús. Dice Jesús: «No ha habido mayor profeta que él. ¿Por qué permitió que muriera?». Siendo que Juan el Bautista era su primo, ¿por qué el Señor Jesús no hizo algo para intervenir y que no muriese? El Señor Jesús no siempre actúa como nosotros queremos y esperamos. Algunas personas se preguntan: ¿por qué murió X o Y persona sabiendo que era un siervo de Dios? Era un pastor, el hijo de un pastor, la esposa de un pastor, el padre de un pastor. ¿Y por qué no lo salvó? Juan el Bautista era primo de Jesús. Sin embargo, dejó que las cosas sucedieran. En el cielo sabremos la respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos en esta tierra. Luego vienen 2 experiencias de fe. La primera: el Señor le dice a los discípulos: alimenten a la multitud, de la cual el Señor ya había tenido compasión de ellos, les había predicado. Dice que estaba llegando la noche. Los discípulos les dicen: mándelos a las aldeas para que compren algo para comer. No, dice el Señor Jesús: dadles vosotros. Ellos dicen: no tenemos sino 5 panes y 2 peces. El Señor los bendijo, repartió a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos, como 5,000 hombres, y sobraron 12 cestas llenas. Qué experiencia maravillosa de fe que el Señor quería darle a los discípulos. Con solo 5 panes y 2 peces el Señor alimentó a toda la multitud.
Luego viene otra experiencia de fe maravillosa. El Señor Jesús dice que estuvo ya a altas horas de la noche orando solo. Los discípulos se habían ido en la barca, los había cogido una tormenta, y entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, la cuarta vigilia, el Señor Jesús se fue caminando sobre el mar. Los encontró allí, y cuando lo vieron ellos se asustaron, pero Él les dijo: no temáis. Y Pedro le dice: si eres tú, yo quiero ir caminando a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven, y Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero cuando vio el fuerte viento, entonces se empezó a hundir. Y tuvo que clamar al Señor para que lo salvara, y el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Luego dice que hizo otros milagros en Genezaret. Estos últimos dos episodios, el de la multiplicación de los panes y el que Pedro hubiese andado sobre las aguas y luego se hubiese hundido, muestra cómo nosotros nos fijamos en las cosas materiales o lo que nosotros podemos hacer. Primero, los discípulos dijeron: no tenemos sino apenas estos alimentos. El Señor bendijo y alimentó con esos a una gran multitud. Dios puede suplir en abundancia aún en medio de la escasez. Y lo segundo, si tú te pones a mirar las circunstancias de alrededor, los problemas, las dificultades, te va a pasar como Pedro, te vas a hundir. Y vas a tener que esperar que el Señor extienda su mano para salvarte. El Señor te dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora tú debes fijar tu vista en Cristo Jesús de una manera constante, permanente, y no apartarla. Así vengan los problemas que vengan a su alrededor, no dejes de mirar solo a Cristo Jesús. Y de esta forma tu fe se fortalecerá. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día, y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.